Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Manuel García, que es presidente de Cadicine, Cámara de Distribuidores Independientes de Cine. Manuel, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Manuel, ¿qué papel desempeña el distribuidor en el cine y qué particularidades tiene el distribuidor independiente? Bueno, a ver, la verdad es que es una figura medio secreta, vamos a decirlo así, para el espectador o la gente común. eh, Hay como dos actores del cine que son bien conocidos. Uno es por un lado la exhibición, o sea, las salas donde van a ver películas, o eventualmente las pantallas si querés ampliarlo a otras formas de exhibición. Y los que producen cine, o sea, el productor, el director, los actores, actrices, etc. En el medio, digamos, de esos dos eslabones de la cadena está el distribuidor, que es quien recibe la película, a veces terminada, a veces por terminar, se encarga de conseguirle esos espacios de exhibición y de promover su estreno. O sea, lo que hace es tratar como de generar una estrategia que permita que esa película se encuentre con una audiencia, básicamente. Ujú. ¿Y cuál es la situación del sector en la Argentina? Bueno, a ver, la situación es bastante compleja, venía siéndolo antes de la pandemia, o sea, se profundiza esa crisis durante la pandemia, obviamente, porque tuvimos 12 meses de salas cerradas. La gran tarea del distribuidor es siempre con las salas de cine, si bien hay algunos distribuidores independientes, y la división en todo caso es, vuelvo un poquito a la pregunta anterior que dejé colgada de una parte, la gente por ahí sí conoce distribuidores muy grandes como Disney, Warner, Fox, Universal. Bueno, esas son las conocidas como majors, ¿no? Las empresas que están asociadas a un estudio de Hollywood. En nuestro caso son empresas argentinas que son las responsables de trabajar con todo el material de diversidad, llamémoslo así, entre lo cual se encuentra todo el cine argentino o un 90% de cine nacional, y una gran parte del cine europeo, latinoamericano, digamos, todo aquello que no viene de Hollywood. Dentro de esas empresas hay unas empresas que también se dedican a vender películas a pantallas chicas, pero lo grueso es el estreno en cine, con lo cual este año fue claramente un año muy, muy difícil. Nos encuentra retomando la actividad ahora con la reapertura de los cines y de que esos cines perduren en su apertura, con algunas empresas que han decidido cerrar, algunos cines también que han decidido cerrar, y las mismas dificultades con las que nos encontrábamos en febrero o marzo del 2020, que tienen que ver con de qué manera se puede acceder a espacios de visibilidad para nuestros contenidos, que siempre se ven como opacados, a veces de manera más legítima que otra, por el contenido mainstream, llamémoslo así, o más comercial. Esto tanto en las salas de cine como en las pantallas de streaming. Es muy difícil generar visibilidad y por lo tanto la posibilidad de consumo para el cine de diversidad. Ujú. El sector audiovisual se ha ido reconfigurando aceleradamente, ¿no? En los últimos años con la irrupción de las plataformas de streaming que vos mencionabas, y además con la escala, ¿no es cierto? Porque son plataformas de escala global prácticamente, incluso con los nuevos jugadores como pueden ser Netflix o Amazon. ¿Cómo se negocia, digamos, con esas plataformas teniendo en cuenta que los distribuidores son empresas locales, de alcance incluso tal vez subnacional, ¿no? Mm. Y bueno, a ver, como mencionaba un poquito la pasada antes, hay como dos figuras que son diferentes, ¿no? Que a veces confluyen y a veces no, que son por un lado el distribuidor, que es aquel que se encarga del estreno, llamémoslo así, simplifiquemos, y por Ujú. el otro el agente de ventas, que es aquel que representa los derechos de una película o un contenido para, en general, todo el mundo. Hay distribuidores que son a la vez agentes de venta y a veces son figuras separadas. El agente de venta se encarga justamente, habitualmente, de llegar a compradores tales como la plataforma. Digamos, representa a todo el mundo y todos los derechos e intenta en mercados o en encuentros particulares poder venderle los derechos de esa película o de una serie a una plataforma, así como lo intenta hacer con distribuidores locales como nosotros, que trabajan con territorios más pequeños, ya sea Latinoamérica, el Cono Sur o Argentina solamente. A veces, de cualquier manera, que nosotros tratamos de acceder a esos clientes, esos compradores, y cada uno de ellos tiene como un mecanismo diferente, ¿no? En el caso de Netflix se agrega una figura intermediaria nueva, que es el agregador, que es Ujú. aquel que sale a reunir en nombre de Netflix un montón de contenido y en un solo contrato le incluye un montón de películas diferentes que Netflix por sí mismo les resultaría trabajoso ir a buscar. Estamos hablando sobre todo cuando se trata de contenido independiente y no tanto de material de majors que por ahí corre por otros canales.
Y como seguramente habrán hablado en otras conversaciones, hay en cada caso, aparte del modelo de compra, modelos, digamos, de consumo diferentes, la suscripción, la transacción, en fin. Todos estos nuevos modelos, bueno, no tan nuevos, pero que están como divulgándose más, popularizándose mucho más en este último año. Ujú. En el cine, en el caso del cine argentino, existe cine argentino casi, digamos, podríamos decir, en gran medida por el sistema de fomento, ¿no? Que ha sido política de Estado en Argentina, afortunadamente, independientemente de los gobiernos y demás. Ahora vivimos tiempos de plataformas, tiempos de pandemias, bueno, enmarcado siempre en la crisis económica argentina, que es casi una situación permanente, digamos. Ahora, ese sistema de fomento se basa en una legislación, en la ley del cine. ¿Es momento de revisar la ley, de agregarle tal vez algún aspecto desde la propuesta de los distribuidores? Bueno, sí, en general cuando se habla de una modificación de la ley de cine, se habla de una modificación, como decía José, del plan de fomento, la ley de fomento más bien, digamos, o sea, de qué manera se financia la producción de cine en Argentina, la producción de cine argentino. Y entendemos que hay en general una preocupación de cuán grande es esa torta, cómo se la agranda y de qué manera se reparte en términos no tanto de qué tipo de contenido se hace, sino más bien de a qué tipo de películas se apoya o a qué productores de película, tipo de productores se apoyan. Nosotros de distribución entendemos que sí es un momento donde hay que empezar a conversar, esto lo ha hecho público Penso, el presidente del Inca y otros tantos funcionarios, sobre la posibilidad de que las plataformas aporten a ese fondo de fomento, que es algo que hacen las salas y que hacen los videoclubes y que hacen algunas plataformas locales, incluso, o sea, Cinear, una plataforma local, que es del Inca, aporta el 10% de su ingreso al fondo de fomento, así como lo hacen un montón de pantallas o casi todas del país. Hay dificultades particulares para poder incluir en ese aporte a plataformas como Netflix, pero sería razonable que eso suceda. Ahora, más allá de cómo se amplía digamos, el fondeo, cómo se fondea mejor y más al fomento del cine argentino, nosotros creemos desde la distribución que tiempo de que una política pública audiovisual tenga presente aquel que debería ser su destinatario natural, principal, ¿no? Que es la audiencia, el ciudadano. O sea, entendemos que hay algo en esto que se ha perdido de vista, el cine argentino en particular se ha vuelto no sé, muy despreciativo de la audiencia y el espectador, y se ha concentrado en los últimos 25 años en una ley que por suerte tenemos, pero que no hace más que fomentar la producción. En ese sentido ha sido muy exitoso, estamos produciendo, y cuando digo produciendo me refiero a poniendo estrenos por año, pero más de 200 películas por año, de una gran diversidad y en general de una muy buena calidad, pero no hay en esa ley de cine nada que tenga que ver con la audiencia o cómo ese contenido que es muy diverso y de mucha calidad se encuentra con la audiencia nacional, que es aquella que debería ser destinataria natural de todos esos esfuerzos, ¿no? Públicos. Pero bueno, creemos que hay, es momento, si se abre sobre todo pensando en cómo incluimos a las plataformas en ese 10%, repensar de qué manera o qué tipo de cine se hace y cómo se distribuye y cómo se exhibe o cómo se comercializa pensando en la audiencia argentina, ¿no? Cuando uno piensa en la maquinaria global de producción de cine, por lo menos en Occidente, que es Hollywood, y mira su sistema de producción y cómo lo hace, encuentra que una buena parte del presupuesto está invertido en promoción, ¿no? Promoción, instalación de la película. Y cuando mira hacia adentro, en realidad ve que hasta el último peso, y a veces faltando ese último peso, se gasta en la producción. Y cada tanto la propia industria dice, bueno, algo tendríamos que revisar esto, pero no se revisa, digamos, ¿no? ¿Vos coincidís un poco que habría que destinar incluso parte del fomento a la promoción de la película? Sin duda, digo, es parte, está de alguna manera, digamos, no de una manera como muy elocuente, pero está sugerido en la ley de cine, digamos, que el Inca tiene que dedicarse a la promoción también del cine argentino y por esto se entiende no solamente a promover la producción, sino también a promover sus contenidos. O sea, es una definición, como digo, un poco vaga, pero podría incluirlo si hubiera una voluntad política de que eso fuera así. La promoción del cine argentino está incluida, pero de una manera como medio como nada, lateral en la acción del Inca, o sea, hay fondos o se planea que haya fondos para que las películas que se estrenan tengan visibilidad, publicidad, promoción, dinero para poder ser estrenadas.
existe una regulación, que es la cuota de pantalla, que nunca se ha cumplido bien. En eso también el Inca es responsable, porque digamos, es el principal árbitro y policía para que eso pueda cumplirse y nunca se ha cumplido. Pero también, digamos, siendo un poquito más atrás o al origen de las cosas, el Fondo de Fomento destina una parte, no solamente, digamos, a que la película tenga recursos para ser estrenada o ser vista, sino también a que desde los orígenes la distribución o la mirada de audiencia sea parte de todo el proceso productivo. O sea, hoy vemos que en las escuelas de cine se enseña mucho cómo hacer una película, pero nada a qué hacer con esa película una vez que está hecha. Entonces, es como una invitación a la frustración de generaciones y generaciones de realizadores que saben hacer cine, pero no saben qué hacer con la película, digamos. Y estamos hablando de una película y no de un poema, lo cual digo, el destino de audiencia de esa producción claramente está implícito en la tarea, pero no se enseña. Entonces, eso no está en los comités del Inca, no hay nadie que sepa de distribución, exhibición o públicos. Entonces, es como una cadena que se va retroalimentando siempre hacia producir una película, terminar de producirla y volver a poner plata para hacer una nueva película, y en el medio no hay nada. Sin dudas, debería haberlo. La verdad que no es muy costoso. Estamos hablando de un instituto de cine que tiene un fondo muy importante por año y que puede destinarle, digo, un 3% o un 5% a la promoción de películas, tanto nacional como internacional, que también es una cuenta pendiente, digamos, que el Inca o el Estado, en todo caso, tiene, o el cine argentino tiene consigo mismo, es ser más visible y más comercializado a nivel internacional. Con lo cual digo, lo que falta de fondo es que toda la actividad realmente se interese y que haya mucha vocación política para que esto suceda, si no, va a ser el cine dándole de comer al cine de manera permanente, y en el medio los que pierden, sobre todo, digo, más a los distribuidores y exhibidores, obviamente, es el público. Ya para ir cerrando, Manuel, estuvimos muchos meses en el mundo, no solamente en Argentina, sin poder ir a las salas. ¿Cómo crees que va a configurarse la exhibición cuando volvamos algún día, ojalá pronto, a la normalidad o a la nueva normalidad, lo que sea? Bueno, a ver, son todas hipótesis, ¿no? O sea, nosotros volvimos a la actividad primero de una manera muy, muy tímida, con algunas provincias que habilitaron la actividad de la exhibición. Eh, Luego Córdoba de una manera como más contundente, hace un par de meses, casi 3 meses. Hace solamente un par de semanas el AMBA, ¿no? Que tomó su exhibición. La verdad es que los resultados son auspiciosos comparado con otras regiones del mundo. La reapertura en Argentina está muy bien. Digo, los números que se están haciendo son alrededor del 20 o 25% de lo que se hacía prepandemia, lo cual es un número muy alentador. Y también, de alguna manera, nos hace pensar esos augurios no sé, del segundo trimestre del año pasado, donde el cine se moría y todo el mundo iba a ver solamente. Digo, hay como una gran vocación, una necesidad, un deseo de audiencia, de experiencia colectiva del cine. Con lo cual entendemos que se va digamos, a recuperar, por lo menos en parte, mientras el negocio se está de alguna manera también transformando. Pero bueno, a lo que apostamos es que la situación sanitaria nos permita seguir funcionando, y que lo que hoy es un aforo del 30%, otra vez estamos hablando del 25% de asistencia con aforos del 30% y la mitad de las salas cerradas. Con lo cual, digamos, pinta bien, pero digamos, la idea es que las salas sigan abiertas, que el aforo continúe creciendo, que la gente pierda el temor y recupere la confianza en la experiencia de cine, que yo he ido al cine hace 10 días con mis hijas y la verdad que es una experiencia súper segura. Uno se usa con muy poca gente, todo es electrónico, digamos, la higienización en las salas es impecable, el aforo está muy bien, uno tiene distancia con todo el mundo, la gente cumple con eso. Con lo cual esperemos que eso se recupere. Si es así, entiendo que la actividad, digamos, de acá a mediados de año, tercer trimestre, debería estar lo suficientemente sana o robusta como para hacer algo parecido a lo que era prepandemia, ¿no? En el medio, como decíamos, de estos codazos que se están dando con las OTT, las pantallas de streaming, bueno, recuperarse bastante. Todo, obviamente, en la medida en que las variables sanitarias lo permitan. Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos con Manuel García, presidente de la Cámara de Distribuidores Independientes de Cine, Cadicine. Hasta la próxima.